Esto es Sala de Redacción, crónicas de la historia del periodismo chileno, un podcast del Círculo de Periodistas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Actualmente tenemos acceso ilimitado a la información y hemos sido testigos del rápido avance tecnológico, con la aparición de smartphones que nos permiten comunicarnos desde cualquier parte del mundo, no solo en sonido, sino que también vernos a través de una videollamada. Las imágenes que proyectan nuestros televisores son cada vez más nítidas y nos parece casi increíble que hubo un tiempo donde la señal era blanco y negro. Y no fue hace tanto. Recién en 1978 la señal de los canales pasó a llenarse de color. Pero pocos televidentes tuvieron el privilegio de verlo debido a que no había recursos económicos en todos los hogares para cambiarse a aparatos compatibles. Desde entonces, la televisión entretiene, pero también informa. En este podcast abordaremos cómo la entrega noticiosa ha ido evolucionando con los años, las noticias de ayer y hoy, cómo era hacer periodismo televisivo en los años 70, 80, 90 y cómo el uso de la tecnología junto a la aparición de redes sociales ha hecho que cambie la forma de informarnos y de acercarnos a los hechos. Alguien que sabe bien de esto es Gassi Jalil. Por más de 40 años trabajó en Televisión Nacional de Chile, primero en Punta Arenas, en la señal regional y luego en Santiago. Recorrió un largo camino, iniciando su carrera como reportero y luego por largos años como editor. Estuvo 14 años a cargo del departamento de prensa de TVN. Pasamos, en el periodo que yo trabajé, pasé desde el cine y de la televisión en blanco y negro a la televisión color, pasé a la televisión digital, veníamos de la televisión analógica a la digital, o sea, dimos todos los pasos que había que dar. Pasamos de la máquina de escribir al computador. El periodista Leonardo Cáceres también es parte de los inicios de la televisión en Chile. Su trayectoria y vocación periodística las desarrolló en Canal 13, como jefe de prensa de dicha estación en años donde la televisión comenzaba a acaparar la atención de los televidentes. La televisión era una cosa que casi no se conocía. Además, incluso por los periodistas, era considerado como una cosa menor. Claro, la televisión los medios de comunicación fundamentales eran los diarios y la radio. Y entonces la televisión era una cosa nueva que venía. Se habían hecho algunas transmisiones cuando vino a Chile Juan Domingo Perón, en tiempos de Ibáñez. Y entonces esas fueron históricamente las primeras transmisiones, la primera vez que se vio que lo que era la televisión en Chile. Los equipos eran reducidos, no existía la tecnología de hoy. Por ejemplo, se utilizaban cámaras de cine para el registro de las imágenes. Un trabajo a pulso donde las coberturas implicaban un gran desafío, tanto físico como económico. El periodista Gassi Jalil recuerda sus primeros pasos en la señal de Punta Arenas de TVN. Éramos jóvenes idealistas, rememora. Hicimos un show regional, los días sábados tratábamos de imitar lo que hacía don Francisco en Santiago, que lo habíamos visto algunos, o nos llegaban relatos de cómo era el programa. Después inventamos programas de entrevistas, de reportaje, más el noticiario local. En ese tiempo nosotros partíamos haciendo noticiario local con cine, grabábamos con las viejas cámaras Bell & Howell, 16 milímetros, y bueno, partimos y estábamos felices porque estábamos aprendiendo y desarrollando nuestra profesión. En Punta Arenas marcamos un hito en cuanto a televisión. Un año después partió la televisión nacional, ya estaba en Antofagasta, en Aysén y en Punta Arenas, y partió en Santiago. Entonces ya nos permitían Punta Arenas tener programas que se hacían en Santiago, en estudios más organizados, se hacía un noticiario. Y todos éramos jóvenes idealistas, que nos encantaba lo que estábamos haciendo.
miramos las noticias de esos años, su creación implicaba grandes esfuerzos y costos. No existían los celulares, tampoco la fibra óptica, menos internet. ¿Cómo lo hacían entonces? Nos lo explica Ghazi Jalil. Antes se editaba en cinta, después se editaba en el computador. Antes, para hacer un despacho, si yo quería hacer un despacho, imagínate, desde San Bernardo, teníamos que mandar un camión gigantesco con unas grandes antenas que incluso provocaba en las calles tacos, porque era enorme de grande, había que tener cuidado con los cables. Iban 4 o 5 funcionarios técnicos, tenía que ir 4 o 5 horas antes para conectarse con el satélite, y después de 5 o 6 horas lográbamos tener conexión con el canal para hacer un despacho en directo. Te digo que incluso a esas distancias teníamos que usar una tremenda tecnología. Hoy día con un teléfono celular sales en directo con imagen y sonido de gran calidad desde cualquier parte. Cuando salíamos a regiones había que hacer despachos vía satélite y había que contratar horarios predeterminados, no era como ahora. O cuando íbamos al extranjero se contrataban satélites a una hora determinada. Si tú llegabas tarde al lugar de transmisión del satélite, que era a los canales nacionales de cada país, perdías el satélite, donde 10 minutos costaba en esa época $1.500. Leonardo Cáceres también apunta al rol que tenían las agencias de noticias por esos años en la creación de contenidos, que nutría las transmisiones diarias con los cables. Teníamos las agencias, principalmente la United Press y la France Press. En ese tiempo estaba también la agencia chilena Orbe, y entonces los teletipos transmitían las noticias y de allí nosotros tomábamos eso y enviábamos a periodistas, ¿qué te digo?, a La Moneda, al Congreso, a algún ministerio, a la CUT, en fin. Las cámaras de cine de 16 milímetros eran muy cortitos, el tiempo que filmaba eran 3 minutos o algo así. Y entonces tenía que volver al canal, íbamos al laboratorio, revelar a toda velocidad, después armar la película en la moviola, y todo ese trabajo era a toda velocidad para poder tener a las 9 de la noche poder hacer el noticiario. Pasan los años y los noticieros televisivos siguen siendo una importante fuente de información. Diversos estudios del Consejo Nacional de Televisión señalan que el 90% de la población se informa a través de este medio, lo que se ha visto potenciado por hitos recientes como el estallido social o la misma pandemia. Actualmente los canales son mucho más que una sola plataforma. La gente tiene la posibilidad de informarse a través de sus noticieros, pero también a través de sitios web o redes sociales. ¿Cómo es la selección del contenido? ¿Qué es lo que manda? Sobre la jerarquización de las noticias se refiere Cristian Weinborg, editor general de noticias del Departamento de Prensa de TVN. Se jerarquiza en base a lo que uno siente que las audiencias, los lectores o el público, como lo queramos considerar, quiere o tiene mayor deseo de ser informado. Pero no es que el rating esté definiendo si subo o bajo una nota, por ejemplo. Y además hay que distinguir que hoy los medios son mucho más que una simple plataforma o un solo espejo. Si lo llevamos simplemente a números, la cantidad de personas que se informa por nuestras plataformas en Canal 24 Horas y sobre todo 24horas.cl es mucho mayor que la cantidad de personas que se informa viendo el noticiero central. Si bien hay masividad, nosotros llegamos a más personas en la web, en el día, en los alcances se llama, sumando ambas plataformas. Entonces no todo es un noticiero central. Nuestras audiencias no han bajado, de hecho han subido mucho. Subieron pese a todas las críticas durante el estallido. Y subieron aún más, y yo creo que lo que pasó con la pandemia fue un renacer de muchos medios tradicionales justamente enfrentados a tanta fake news, miedos de las personas, porque acá el miedo era si me iba a morir o no me iba a morir, si me iba a contagiar o no me iba a contagiar, cómo me iba a contagiar. Y creo que ahí los medios sí cumplieron o reformularon su manera de trabajar en base a mejorar estándares editoriales, sin duda. Sin embargo, quienes estuvieron en los años 90 a cargo consideran que esta inmediatez y este estar informado a cada instante ha hecho que exista poca investigación o profundización
en las noticias. Si tú ves los noticiarios en Europa, Estados Unidos, las noticias duran muy poco, duran 30 segundos, 40, las noticias pequeñas, nosotros decimos pequeñas, pero son trascendentes. Aquí un accidente con un herido, a veces en la tele está 10 minutos, entonces algo pasa, no entiendo por qué, pero lo estoy viendo hace años que ocurre así. Hay como una especie de relato farandulero de las noticias en el estilo, en el formato, no sé por qué, pero lo que sí me gusta del periodismo de hoy en la televisión es cómo las mujeres han ganado espacio, cómo las mujeres hoy día han ganado espacio en el deporte, que en mi época no se imaginaba mujeres cubriendo deporte, era como una cosa de hombres. Mi nombre es Francesca Perelli, yo trabajo en televisión, soy periodista y llevo 13 años trabajando en televisión. Para mí, y yo creo que es parte de mi formación, la entrega informativa en televisión representa una circunstancia que finalmente el tiempo ha hecho que se vaya haciendo un poco más popular, diría yo, que es la importancia de estar informado y la importancia de dar la posibilidad de entrega informativa, pero con inmediatez. Esa sensación antes estaba, o esa circunstancia antes solamente se daba un poco en la radio. La radio tenía esa capacidad de entrega informativa rápida, que luego con el paso del tiempo fue entregada un poco con las redes sociales, y luego con la llegada de canales de noticias propiamente tal, la gente empezó a tener esta disposición de entrega informativa mucho más inmediata, mucho más cercana. Yo creo que la entrega informativa en televisión es hacia dónde va la programación en televisión abierta, en el cable, para suplir esta necesidad de estar informado. Eso yo siento que representa la entrega informativa. Editora de contenidos del Departamento de Prensa de Canal 13, Francesca Perelli es la encargada de la entrega noticiosa de lo que vemos durante las mañanas. La periodista plantea que hoy las audiencias tienen una participación mucho más activa y también que hay otra apreciación de las necesidades informativas de las personas. Hay más necesidad de saber lo que pasa, sostiene, y en eso la creación de canales de solo noticias, como es el caso de 24 Horas, de donde ella fue parte del equipo fundador, son cruciales. Si miramos hacia el futuro, es válido preguntarse también cuáles son los principales desafíos que enfrenta la televisión. ¿Qué implica estar actualmente al mando de un noticiero central o de un programa de entrevistas? Escuchamos nuevamente a Francesca Perelli, editora de Canal 13, y a Cristian Weinborg de TVN. Incorporar el trabajo acucioso de revisión de información, del chequeo, pero en este contexto que tú misma mencionas, de la inmediatez. Yo tengo que ser capaz, y ahí está el desafío, en entregar una información certera en el menos tiempo posible. Y ese proceso de la información implica que los periodistas en terreno estén mucho más atentos, siempre logrando este equilibrio en tratar de mostrar la visión no solamente de un lado, sino que en la entrega informativa del minuto, siempre tratando de lograr el equilibrio entre que todas las partes se vean representadas. Y yo creo que ese es el desafío mayor y que se empezó a ver un poco con la cobertura del estallido social. Ya no tenemos una audiencia dormida, tenemos una audiencia activa que se informa, que está informada y que por lo tanto exige información de calidad. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo la explicación de los fenómenos complejos que estamos viendo, porque cada vez tenemos fenómenos que, como son tan multidimensionales y en tiempo real, ¿no? Estamos viviendo todos los fenómenos en tiempo real. Tenemos que ser capaces de responder a esa expectativa. Y bueno, la tecnología nos permite eso. Podemos mostrar las cosas en tiempo real. Sí, la mayoría. O sea, Kabul, la evacuación, un ejemplo. No, cuando digo la televisión, eso es televisión también. La estás mostrando. Pero paralelamente tú tienes que tener claro cómo explico esos hechos que están ocurriendo, cómo diversifico las fuentes también a las que tenemos que abordar. Y cómo identifico también las intencionalidades que pueden haber detrás de lo que nos están mostrando. Solamente nos queda aumentar nuestros estándares editoriales en torno a lo que estamos mostrando, cómo lo estamos mostrando, sabiendo también diversificar las fuentes de todas maneras para ver los problemas que muchas veces son subyacentes a las grandes noticias, que no las estamos viendo sus orígenes, vemos sus efectos.
Ser capaces de responder a las expectativas de la audiencia, que solo en el año 2020 llegó a preferir los noticiarios en casi un 70% por sobre los demás programas, explicar los hechos que están ocurriendo de manera veraz, ética y responsable, y evolucionar junto al avance de nuevas tecnologías que aparecen constantemente, son parte, o deberían ser parte, de los desafíos que tiene la televisión por delante, y especialmente los periodistas en la labor incansable de servicio público. Esto es Sala de Redacción, crónicas de la historia del periodismo chileno, un podcast del Círculo de Periodistas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.